Vamos a, vamos a comenzar nuestra sesión de esta noche, nuestro webinar. Gracias a todos los hermanos, hermanas que han dispuesto este tiempo para escuchar esta participación en este temario. Eh, una cordial bienvenida de parte de Prometa como institución teológica latinoamericana que tiene su objetivo de contribuir en la formación de los que han sido llamados al ministerio. De parte del Departamento de Acompañamiento y Consejería, que es el departamento que yo dirijo, mi nombre es Juan Carlos Infante. Vamos a participar hoy en un tema que poco se conversa en la iglesia local. Y ese tema es desarrollado por el licenciado Jorge Freite. Jorge Freite es licenciado en teología, licenciado en psicología, tiene maestría en consejería pastoral, pastor por más de 30 años de experiencia, profesor universitario, mentor docente de Prometa y candidato al doctorado de la Universidad Kairos en los Estados Unidos. Y el tema, como ustedes ya lo han visto a través de las redes, es cómo reconocer y atender la ideación suicida en el ministerio pastoral. La, Vamos a distribuir el webinar. Una parte va a ser la exposición y otro va a tener preguntas y respuestas. A medida que vayan surgiendo esas preguntas, ustedes pueden escribirlas en el chat y luego al final, cuando estemos en la sesión de preguntas y respuestas, vamos a ir leyendo sus inquietudes y sus comentarios, ¿no? Pero antes de iniciar este, este webinar, vamos a encomendárselo al Señor en oración para que este tiempo sea un tiempo de edificación, de formación y de reflexión profunda para el ministerio. Señor, te damos gracias por este tiempo de compartir con hermanos de diferentes partes de América y del mundo. Gracias por la oportunidad que nos das de brindar este foro a través del webinar y que pueda ser de ayuda y de edificación para los que están siendo participantes de esta actividad. Encomendamos al expositor en tus manos para que también sea dirigido por ti y que lo que hagamos aquí sea de bendición y de edificación. En el nombre de Jesús, amén. Entonces le vamos a dar oportunidades o la oportunidad al eh, pastor y licenciado Jorge Frey. Tienes muteado el micrófono. Bueno, decía buenas noches para todos. Aquí en Argentina ya son las 9 de la noche. Creo que en diferentes horarios nos encontramos. Vamos a abordar este tema, como bien dijiste, Juan Carlos, muy pocas veces, con- casi nunca, es tratado en ninguno de los escenarios cristianos, ni tampoco se han escrito muchos libros sobre el particular. Así que vamos a la presentación, de manera que podamos redimir el tiempo. ¿Ok? ¿Lo ven todos? Sí, se está viendo. Perfecto. Bueno, nos interesa conocer y poder atender lo que se ha llamado el eslabón de inicio del acto suicida propiamente dicho. De manera que podamos eh, comprender esta dinámica. De manera que este,
aunque no es un tema muy tratado, pero sin embargo aparece en nuestros bancos de las iglesias, en las sillas de las iglesias, la ideación suicida. Quiero compartirles una anécdota, una historia real. Marcos, un nombre ficticio, era un joven de 23 años que asistía a la iglesia desde niño. Cantaba en el grupo de alabanza y siempre tenía una sonrisa. Un domingo dejó de venir y al preguntarle por WhatsApp contestó, no importa, estoy bien, ya nada tiene sentido. El líder pensó que era una frase pasajera y no insistió. 2 semanas después, Marcos murió por suicidio. La ideación suicida no siempre se ve en el rostro triste, muchas veces se esconde detrás de sonrisas y frases ambiguas. Como líderes no podemos darnos el lujo de ignorar las señales. No siempre podremos evitar una tragedia, pero sí podemos dar un paso más, escuchar, preguntar, acompañar y actuar. La ideación suicida no distingue edad, género ni fe. Afecta a creyentes y no creyentes. El suicidio es una de las principales causas de muerte en jóvenes y adultos. Detrás de cada número hay un rostro, una familia, una historia. Si hoy, después de esta reunión, un joven o un adulto de tu iglesia te dijera, ya no quiero vivir, ¿sabrías qué hacer? De eso se trata, que verdaderamente podamos considerar este tema con mucha responsabilidad. El objetivo número uno es hacer consciente una problemática de salud pública que está en crecimiento en todo el mundo. Segundo, que los pastores tomen conciencia de su salud mental y a la vez sean cuidados por sus propias iglesias. Tercero, que entendamos que la ideación suicida es un síntoma de una crisis y el primer eslabón hacia el suicidio. En cuarto lugar, que como cristianos nos convirtamos en puente de esperanza. Yo he dado algunas conferencias recientemente sobre este tema que me han pedido grupos de pastores. Y una de las estrategias que está promocionando la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud es las escuelas, los docentes, las instituciones del Estado se conviertan en factores que contribuyan a evitar el suicidio. Yo me di cuenta que si hay una institución que está casi en todos los lugares, la iglesia local. Y la iglesia local puede convertirse en ese puente de esperanza, porque todos hemos escuchado de vecinos, familiares, compañeros de trabajo, compañeros de estudio de nuestros hijos que se han quitado la vida. De manera que, si bien es cierto, los especialistas hablan de que el suicidio puede prevenirse, es muy oportuno entender este primer eslabón para poder prevenir el suicidio. ¿Cuál es el problema? El crecimiento del suicidio en América Latina. Para enfocarme en lo que es América Latina, pero que cubre desde Norteamérica, entendiendo desde Canadá hasta aquí en Argentina. Y es importante considerar algunas estadísticas. En el periodo 21-23, América Latina y el Caribe se distingue de otras regiones globales porque el suicidio es el único fenómeno de mortalidad por causa externa que está creciendo. Fue de 6,7 por cada 100.000 habitantes en el 2021. Y aquí podemos ver algunas estadísticas de algunos países. Guyana ocupa actualmente
una de los principales países que se han convertido en, en- con una tasa, la tasa más alta en el mundo. Surinam tiene una tasa en todo lo que es el Caribe y América del Sur muy alta. Luego viene Uruguay. Frecuentemente es el país con la tasa más alta de América del Sur. Haití, una tasa elevada en el Caribe. Tenemos Cuba, una de las tasas más altas del Caribe igual. México, que ha venido pasando desde el año 2019, donde había más o menos 4,9, ahora habla de 6,8. Y México actualmente es uno de los países que ha venido desarrollando muchas investigaciones sobre ese particular. En Argentina, por ejemplo, en el año 2023 hubo 4.197 suicidios, la más alta que ha experimentado el país. Brasil para el 2021 tuvo 15.507 suicidios. Colombia para el 2024, solo de enero a agosto en el 2024, tuvo 1.942 suicidios. El caso de Venezuela, lamentablemente, por la situación política que se vive allá, no hay una información oficial. Solamente una ONG este, eh, ha hecho una publicación y habla de 9,9 por cada 100.000 habitantes, siendo el estado Mérida la región de Venezuela donde más suicidio se ha venido generando. Bueno, todo esto nos permite a nosotros entender que el problema está creciendo y las proyecciones que hace la Organización Mundial de la Salud es que en los próximos años se va a ir incrementando hacia 800.000 casos de suicidio anuales. Y esto realmente refleja una gran preocupación al punto de que el suicidio en muchos países lo consideran un problema de salud pública. Ahora bien, ¿qué del suicidio en el ámbito religioso evangélico? En ese particular, en América Latina, no es un tema ampliamente documentado ni discutido públicamente, en parte debido a la naturaleza privada y sensible del asunto. Sin embargo, ha comenzado a salir por las diferentes redes sociales eventos de líderes religiosos, tanto católicos como evangélicos, que se han suicidado. Un ejemplo, en 2015 se reportó la muerte por suicidio de un pastor evangélico en Brasil. Sin embargo, los casos notorios que han despertado gran preocupación en América del Norte y en Brasil tienen que ver con casos emblemáticos. Por lo menos Harry Wilson, un joven pastor asociado a una mega iglesia y defensor abierto de la salud mental, se quitó la vida. Andrés Stoy Clay, en 2018, otro pastor de joven que luchaba contra la ansiedad y la depresión y que estaba recibiendo ayuda, se suicidó. De acuerdo con un estudio de Bernard Groot en 2024, uno de cada 5 pastores, es decir, el 18%, afirma haber tenido pensamientos suicidas en los últimos años. Se han documentado 40 suicidios de sacerdotes en Brasil entre agosto del 2016 y junio del 2023. Hay otros casos en Brasil muy importantes, como Julio César da Silva, expresidente de la Asamblea de Dios de Brasil, se quita la vida el 12 de diciembre del 2017. Y el caso más reciente es de Lisandro Canes, otro suicidio de un pastor de la iglesia Nueva Vida en Río Grande, Brasil. Esta información acerca de lo que está pasando con líderes espirituales, tanto evangélicos como católicos, pone en evidencia que el suicidio no está limitado ni a clase social, ni a religión, ni a edad, ni a sexo. En el mundo entero se está presentando cada vez más un incremento significativo de este fenómeno de mucha preocupación. Ahora, ¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando precisamente de ideación suicida. La vía hacia el intento de suicidio y el suicidio es la ideación suicida, que incluye de hacerse daño o de intención de quitarse la vida, deseos de morir, desaparecer o no vivir más. Las ideas pueden variar de intensidad, desde pensamientos pasivos de querer morir hasta planes específicos para llevar a cabo el suicidio. Como se darán cuenta, la posibilidad de pensar en no seguir viviendo se convierte en ese inicio de un proceso que puede ser intenso. Y cuando llega a un nivel de intensidad, pasa de pensamientos pasivos, esporádicos, a pensamientos repetitivos, reverberantes en la mente de la persona, hasta incluso puede llegar entonces a construir planes de cómo llevar a cabo lo que está pensando. Una crisis suicida es un episodio discreto e intenso de ideación suicida acompañado de un deseo suicida, un intento de suicidio y otras conductas relevantes para el suicidio. Es importante entender en esta charla que vamos a tener que vamos a identificar algunas señales por las cuales podemos prevenir si estamos pendientes y nos convertimos en esos factores que pueden contribuir a ayudar en este proceso. La ideación, como la conducta suicida, son señales de un dolor emocional y sufrimiento profundo. Es un momento en el que todas las salidas parecen estar selladas y en que la existencia es un reflejo de soledad, sufrimiento, miedo, angustia, culpa y oscuridad. Fíjense cómo los especialistas han venido describiendo esta primera etapa, este eslabón de inicio, como la ideación suicida. Una situación que tiene síntomas, que da señales, que da evidencia de que algo serio está pasando y que tiene que ver precisamente con un dolor y un sufrimiento profundo, donde para la persona todo está oscuro. Toda posibilidad, cualquier otra opción parece que tiende a desaparecer de su mente. Y eso es necesario tenerlo presente a la hora de tomar en cuenta nuestra participación dentro de este proceso. Ahora bien, cuando hablamos de pensamiento o idea suicida, tenemos que entender que ciertamente nuestros pensamientos son un reflejo de lo que pensamos y nuestros pensamientos son el filtro con el que percibimos la realidad. Pero es frecuente que si estamos viviendo en una situación de crisis y caos, de sufrimiento y dolor, nuestra percepción de la realidad no sea la más acertada. Eso significa que hay una alta probabilidad que se produzca un trastorno de la percepción, donde la interpretación que nosotros o que la persona esté haciendo de lo que está pensando y de lo que está sintiendo no se ajuste realmente a la realidad. Y en consecuencia, entonces, los pensamientos se distorsionan y así se entiende que gran parte de quienes tienen ideas o pensamientos de terminar con su vida creen conocer y entender el caos que están viviendo. A la luz de la distorsión de la percepción, producto de pensamientos que comienzan a ser repetitivos e insistentes, la persona poco a poco va construyendo una posible solución en la cual él cree y entiende que lo que está decidiendo es la mejor opción. Percibe entonces que los hechos en los que se basa su decisión son irremediables. Es decir, entender los sentimientos de dolor, de angustia, de desesperanza
es darse cuenta que la persona va a llegar a una conclusión en la cual ya no puedo más y la mejor manera entonces es desaparecer, es quitarme la vida. De manera que la persona no es capaz de visualizar ninguna otra perspectiva de solución a lo que está en su mente. Está cerrada, está completamente bloqueado a cualquier otro tipo de opción y por supuesto lo que comienza a repetirse de manera constante en su mente son las ideas de desaparecer. Así que la persona que sufre puede llegar a decidir quitarse la vida basándose en una percepción que no necesariamente representa la realidad. Y esto es importante entenderlo, porque a veces la no comprensión de estos procesos que hoy por hoy las ciencias sociales ha venido identificando y poniendo sobre la mesa como una manera preventiva, es que el trastorno de percepción es el producto precisamente de un proceso psicológico donde la persona no está interpretando adecuadamente su entorno, su realidad, su mundo interior. De manera que junto con el miedo, ¿el miedo a qué? El miedo a seguir viviendo de esa manera, el miedo de no encontrar salida y no poder enfrentar la realidad que está viviendo, y la desesperación se convierte en dos factores que hacen su empuje dentro de la búsqueda de una solución dentro del mundo que la persona está viviendo. Este proceso entonces va a crear en la persona la incapacidad de poder resolver sus problemas. Y es para muchos especialistas en esta materia una de las definiciones fundamentales de lo que representa el suicidio. Incapacidad que tiene una persona de poder resolver sus problemas. Y es la realidad con la cual nosotros necesitamos evaluar de manera responsable lo que pudiera estar pasando en un momento determinado en la vida de una persona. Ahora bien, ¿cuáles pudieran ser las causas? ¿Por qué ocurren estas cosas? No es fácil, honestamente. Se han hecho muchas investigaciones en las diferentes etapas de la vida del ser humano, porque el incremento del suicidio hoy por hoy está abarcando incluso a niños de 8 9 años. Recientemente en el estado de Aragua hubo el suicidio de un niño de 9 años, porque su mamá lo regañó por el uso que tenía del celular. Y el niño se metió en el baño y allí lo encontró la mamá ahorcado con una toalla, para que se den cuenta el grado de susceptibilidad con la cual nos encontramos. Entonces, aquí estamos hablando de multicausal. Es la interacción de factores de naturaleza biológica, psicológica, sociales y espirituales que crean una condición de vulnerabilidad. Y este es el punto fundamental de este proceso y del entendimiento de este tema, la vulnerabilidad. Todos tenemos un nivel de vulnerabilidad y ese nivel de vulnerabilidad está asociado a múltiples factores que vienen siendo de naturaleza biológica, una predisposición biológica, una condición genética, pero también una condición psicológica desde el punto de vista de lo que es la salud mental. Igualmente, una condición social, ya está comprobado que ciertas condiciones de naturaleza social, bueno, crean una condición adecuada para este tipo de vulnerabilidad. Y por supuesto, no podemos ignorar otra realidad que en el mundo cristiano es muy sabido, que es el mundo espiritual. Todos esos factores contribuyen a ese estado de vulnerabilidad, con la cual muchas personas aprenden a vivir su día a día. Y muchas personas pueden tener niveles diferentes de vulnerabilidad.
manejan adecuadamente su estrés, lo saben gestionar y esto contribuye a que la persona, de alguna manera, en medio de su vulnerabilidad, pueda mantener su estabilidad emocional. Pero aquí se añade un elemento bien interesante que los especialistas han venido detectando que tiene que ver con el estrés del mundo moderno en el cual nos encontramos, donde la vulnerabilidad se hace mucho más susceptible cuando experimentamos situaciones de estrés. El estrés puede variar de muchas maneras en la escuela, el bullying, en el trabajo, en la familia, problemas de pareja, problemas de crianza, problemas diversos en un momento pueden convertirse en un factor estresante que, aunado a la vulnerabilidad que ya preexiste en la persona, puede crear la condición para la ideación suicida y, por supuesto, las conductas y actos suicidas. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de diferentes factores, nos referimos a trastornos mentales, como trastornos depresivos, la ansiedad, psicosis, enfermedad bipolar. También crisis psicosociales, duelo, pérdidas económicas, rupturas de pareja, desempleo, problemas económicos, familiares, laborales, el burnout, que tiene que ver con ese agotamiento laboral que muchas personas pueden experimentar en su área de trabajo y se convierte en un factor estresante que, junto con la vulnerabilidad de factores biológicos, psicológicos, sociales, espirituales que la persona esté experimentando, se convierte en una amenaza y una condición para la ideación suicida. El aislamiento social y la estigmatización. Nosotros sabemos, por las noticias que han circulado por las redes sociales, cómo el bullying, cómo los desafíos de TikTok se han convertido en elementos que están creando actos suicidas en muchos de nuestros jóvenes. Ser víctima de abusos físicos o sexuales en la niñez. Bueno, esta es una condición que se ha estudiado en el mundo científico para identificar que estas condiciones de abuso pueden ser un factor predestinante junto con el estrés circunstancial para generar estas condiciones de ideación suicida. Y por supuesto tenemos los accesos a medios letales como medicamentos, armas, otros también sitios. Aquí en Argentina hay lo que se llama el Puente Belgrano. Es un puente donde muchas personas, de jóvenes y adultos, hombres y mujeres, se han quitado la vida y han aparecido grupos de personas, especialmente de las iglesias evangélicas cercanas a ese sector, que han decidido mantenerse activos, paseándose por el puente para ayudar en momentos oportunos a personas que ellos perciben como que van a querer suicidarse. De manera que cuando nosotros hablamos de la ideación suicida, nos interesa identificar señales, señales que en principio son físicas. Y aquí hay una serie de señales que los investigadores han venido poniendo sobre la mesa, alertando a la opinión pública en campañas masivas a través de diferentes organismos del Estado, con la finalidad de que estemos pendientes, dado el crecimiento que se ha venido dando en los últimos 5 años. Por ejemplo, hablamos de descuido de la imagen, de la apariencia, la vestimenta e incluso la higiene personal. Ya eso es una señal. Quejas físicas persistentes, como dolor crónico, agravamiento de síntomas de trastornos mentales que la persona puede sufrir en un momento dado, pérdida, aumento de peso debido a la pérdida o ganancia de apetito, aislamiento social y familiar, par- participar en comportamientos temerarios y arriesgados sin pensar las consecuencias, cumplir un deseo, escribir testamento, despedidas inusuales,
como si no se volvieran a ver a la persona, abuso del alcohol o de otras drogas, presentar patrones anormales de sueño, no dormir o dormir todo el tiempo, tener cambios intensos en el estado de ánimo, repentinos sentimientos de felicidad y después un largo periodo de tristeza o de depresión, autocrítica o autohumillación. La persona se vive criticando a sí mismo de su estado, de su condición, de su situación económica, de la familia, y se percibe como una persona estúpida, necia, inmadura. Tiene una autohumillación exagerada. Regalos de pertenencias, objetos apreciados o valiosos, gastos de dinero injustificados o desproporcionados, redacción de notas de despedida. Esas son conductas físicas que pueden ser vistas y son necesarias que la tengamos presente. También hay señales verbales como expresar sentimiento de desesperanza. Toda mi vida ha sido inútil. Estoy cansado de luchar. Usar expresiones de ira, rabia hacia sí mismo. No valgo para nada. Soy una carga para todo el mundo. Son expresiones que la persona hace de sí misma. Expresar sentimiento de estar atrapado, como si no pudiera salir. Las cosas no van a mejorar nunca. Lo mío no tiene solución. El mes pasado atendí a una señora de 53 años que venía presentando una crisis en su vida personal. Llegó un momento en que sus hijos dijeron, mamá, necesitas ir con un psicólogo. Y en medio de la conversación, la persona me decía, ya yo no quiero llegar a mi casa, yo quiero es meterme en una caja y desaparecer. Utilizó esa expresión. E inmediatamente yo le pregunté, ¿has pensado en quitarte la vida? Y ella me dijo, sí, lo he pensado muchas veces. Fíjate, esa expresión, quiero meterme en una caja y desaparecer, inmediatamente me llevó a mí a preguntarle a la persona de manera directa si había pensado en suicidarse. Y son las señales que uno necesita conocer para poder ayudar adecuadamente a la persona. Decir que no tiene ningún motivo para vivir o no tiene sentido o propósito en la vida. Esta vida es un asco, mi vida no tiene sentido. Hablar sobre la muerte, morir o quitarse la vida. Me pregunto cómo sería la vida si yo estuviera muerto. No desea seguir viviendo. Hablar de querer morir, de no tener motivos para vivir, expresar desesperanza, cambios emocionales, abatimiento, rabia, anedonia, es decir, una expresión que afecta su capacidad de disfrutar la conexión con su entorno, ansiedad intensa. Es importante, muchas personas dan advertencias y es necesario que esas advertencias no sean ignoradas. A veces lo pueden decir como jugando. A veces podemos interpretar que la persona está echando broma, pero puede ser burbujas que son señales que evidencian que la persona está en un conflicto y que busca ayuda, pero no sabe cómo pedirla. Ahora bien, dentro de este contexto, ¿cómo nosotros podemos prevenir un suicidio? Bueno, primero tenemos que aprender a mirar. ¿Qué tenemos que mirar? ¿Qué tenemos que escuchar? ¿Cómo debemos escuchar? Todas estas señales, todas estas manifestaciones, tanto de manera física como verbal, es lo que debemos aprender a mirar. También debemos aprender a escuchar y no a interpretar que es un juego, que es un chiste o que la persona sencillamente no habla en serio. Hay que saber escuchar. Ahora, ¿qué podemos hacer? Sí, ciertamente es escuchar, pero ¿cómo? Bueno, hay que prestar atención a la privacidad, el aislamiento,
la soledad, el encierro. La persona no quiere ya conexión ni con la iglesia, ni con la familia. Vive encerrado, pasa mucho tiempo aislado. También hay que aprender a garantizar la confidencialidad. Cuando nos encontramos en un proceso como esto y detectamos algunas de estas señales, debemos garantizarle a la persona con la cual estamos tratando confidencialidad, mostrar interés, no tomar las cosas a la ligera, no ver lo que la persona nos dice como que es algo que lo está diciendo por salir del paso o sencillamente lo está haciendo por jugar. No tema preguntar sobre los pensamientos suicidas o de muerte. Aquí hay que preguntar de manera directa, ¿estás pensando en quitarte la vida? Si la persona responde sí, ¿has pensado cómo lo quieres hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿En qué momento lo vas a hacer? O sea, esas preguntas lo que hacen es objetividad en el pensamiento de la persona. Y esa objetividad es muy importante ante la subjetividad de la interpretación inadecuada que la persona está haciendo de su situación. No se deje llevar por suposiciones. No interrumpa si no es necesario. Deje que la persona hable, que la persona se exprese, que diga con detalles todo lo que tiene en su mente. El centro de la conversación es la otra persona, no es uno. A veces escuchamos cualquier cosa y nos encadenamos, comenzamos a hablar, a decir cosas, a expresar una cantidad de experiencias, de comentarios que otros han hecho y no dejamos que la persona sea el centro de la conversación. No minimicen los problemas. Ay, no, vale, tú siempre con esos problemas. No le hagas caso, vale, olvídate, diviértete. Y a veces hacemos este tipo de comentarios donde la persona que está sufriendo una crisis emocional percibe que para ello no es importante. No proponga soluciones fáciles. Hágale saber que puede contar con usted. Sugiera que debe buscar ayuda. Estas Cada uno de estos elementos que están aquí son muy importantes a la hora de nosotros identificar cualquiera de los síntomas que anteriormente hemos hecho referencia, hacer preguntas, darle la oportunidad a la persona que exprese lo que está en su mente porque tiene necesidad de buscar ayuda. El problema es que está tan sumergido en sus pensamientos, en su mundo interior de caos, que no percibe salidas oportunas. Dentro de este proceso hay algunos mitos que se han venido desarrollando sobre el suicidio y el pensamiento suicida. Hay muchos mitos, pero por cuestiones de tiempo voy a mencionar solamente cuatro. Un mito, quienes dicen que se van a suicidar no lo hacen. Eso es falso. Quienes hablan sobre sus ideas suicidas seguramente contemplaron la posibilidad de llevarlos al acto. Expresar esas ideas es generalmente una forma de pedir ayuda. Mito 2, el suicidio es un acto impulsivo que no se puede prevenir. Eso es falso. La verdad es que las personas que llegan a cometer suicidio lo hacen después de un largo proceso que puede llevar años o décadas. Conocer las señales que anteriormente describimos de advertencia puede resultar de gran ayuda para este tipo de personas. Mito número 3. Los pensamientos suicidas siempre se deben a una enfermedad mental. También eso es falso. La verdad es que si bien es cierto que algunos trastornos mentales como la esquizofrenia o la bipolaridad son factores de riesgo de la conducta suicida, no todas las personas con trastornos mentales llegan a tener pensamientos suicidas, ni todas las personas que llegan a pensar en el suicidio tienen algún trastorno mental. Y el mito número 4.
hablar sobre el suicidio genera ideas y puede inducir al acto. Eso es falso. Hablar responsablemente sobre el suicidio no solo no induce al acto, sino que genera oportunidades para pedir ayuda y prevenir el suicidio. Y así como estos mitos, hay muchos más que ya se han venido identificando y que se convierte en uno de los factores por la cual muchas veces ignoramos las señales que una persona nos da, no le hacemos caso, no lo tomamos en serio o pensamos sencillamente que a lo mejor no va a pasar nada. Ahora bien, nos llama la atención el problema en el ministerio, factores que contribuyen a la depresión en el ministerio. La depresión, la sensación de sentirse triste, decaído emocionalmente y perder interés en las cosas que antes disfrutaba. Es una enfermedad que progresa cada día afectando pensamientos, sentimientos, salud física y comportamiento. No es culpa de la persona que la padece, ni es una debilidad de la personalidad, es una enfermedad médica que es muy frecuente y puede afectar a cualquiera persona. Puede afectar a cualquiera persona. No es una condición para algunos sí y para otros no. Estamos viviendo lo que algunos han llamado la era de la depresión. Y fíjense, ¿tiene nuestra manera actual de vivir algo que ver con el visible aumento de enfermos depresivos? ¿O es una enfermedad que ahora se detecta más que antes? Las dos preguntas son ciertas. Sí, es verdad. Hoy por hoy estamos viviendo una condición que cada vez más se puede identificar. Una de las formas del estrés acumulado es el agotamiento y la manifestación más frecuente es sin duda la depresión. Hay muchas causas que contribuyen a la depresión en los pastores y aquí voy a mostrar algunas. La primera de ellas tiene que ver con la soledad y el aislamiento pastoral. Cuando un pastor siente que no tiene a nadie más con quien hablar, si no puede compartir sus lamentos y luchas más profundas con nadie más, las emociones reprimidas pueden volverse tóxicas. Los altos niveles de soledad, sobrecarga laboral y falta de confidentes crean un estado de vulnerabilidad, soledad y aislamiento. Esta conducta se ha identificado en investigaciones como una de las causales para el suicidio. El exceso de responsabilidad pastoral. Aquí hablamos que todo lo que un pastor ve y oye en las trincheras del ministerio es fácil cansarse y resentirse con la iglesia. Además de esto, debe continuar cargando con el peso emocional de los dolores, los miedos, las críticas, sufrimientos y transiciones en la iglesia. Los desafíos de la responsabilidad y el perfeccionismo crean un estado de vulnerabilidad. También tenemos el ministerio, no todo sale como uno lo planifica. Una familia se va, la asistencia empieza a disminuir, el presupuesto de la iglesia se resiente, se recorta personal, mordedura de oveja. Las personas de la iglesia que pensabas que conocías se vuelven contra ti. Los pastores toman mucho de estos cambios como algo personal. El sentimiento de fracaso puede vencer a un pastor creando un estado de vulnerabilidad. Porque sí. ¿Qué significa esto? Bueno, la depresión puede ocurrirle a cualquiera, incluso a los pastores, sin causa aparente. Algunas personas son más propensas a la depresión
Y dependiendo de las circunstancias de la vida o de la genética, un pastor también puede deprimirse y crear un estado de vulnerabilidad. Guerra espiritual. Las luchas espirituales se refieren a tensiones, conflictos y desafíos experimentados en relación con aspectos sagrados o trascendentes de la vida, incluyendo la relación con Dios, las creencias, las prácticas o la comunidad de fe. Las luchas espirituales se vuelven perjudicial cuando la persona percibe su relación con lo sagrado o su sistema de creencias como fuente de amenaza, castigo o abandono, o cuando genera un conflicto interno no resuelto. Esto crea un estado de vulnerabilidad. Muchas otras cosas pueden deprimir a un pastor en el ministerio. Una carga de trabajo interminable, las necesidades de la congregación, las críticas, las finanzas de la iglesia, decir sí a todo o evitar el descanso sabático, crisis de pareja, crisis en la crianza de los hijos. La lista podría continuar. Debemos ayudar al pastor. Muchos pastores que sufren de depresión también necesitarán apoyo familiar, asesoramiento, cuidado pastoral de otro pastor en el área, dieta saludable y hábitos de ejercicio regulares, descanso adecuado, terapia cognitiva conductual y posiblemente arrepentimiento de los hábitos pecaminosos. Un pastor puede necesitar ver a un psiquiatra para antidepresivos. Tener una receta no está reñido con confiar en Jesús para que nos brinde su ayuda. Esa es una forma como Dios nos puede ayudar utilizando la ciencia médica. Por último, una reflexión bíblica. Dice Mateo 26, 36 al 39. Después, Jesús se fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Luego empezó a sentir una tristeza muy profunda y les dijo, estoy muy triste, siento que me voy a morir, quédense aquí conmigo y no se duermen. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios, Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero no será lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. La reflexión nos lleva a considerar tres aspectos en este texto. Primero, en el ministerio, los líderes están propensos a ser confrontados en su condición humana, que necesitan el acompañamiento de amigos íntimos en algún momento. Segundo, en el ministerio, los líderes tienen la profunda necesidad de ser transparente y abierto para exponer ante sus amigos íntimos los temores, limitaciones, traumas históricos, experiencias dolorosas y debilidades. Y por último, en el ministerio los líderes tienen momentos en que la confrontación de su condición humana requiere más que nunca dependencia de Dios en oración para rendirse a su voluntad. Bueno, con esto termino esta charla. Muchas gracias. ¿Algunas preguntas? Gracias, el hermano Jorge, pastor y psicólogo, que nos ha dado una disertación bastante extensa y profunda de lo que es la ideación en el suicidio. Si hay preguntas, pueden hacerlo a través del chat. Si hay alguna pregunta, pueden manifestarlo a través del chat. Bueno, palabras de agradecimiento por la exposición.
Esta exposición va a estar grabada, se va a grabar y eh, pueden verlo a través de nuestros diferentes medios digitales de Prometa. Se estarán colgando las grabaciones. Si hay alguna pregunta, bueno, si no tenemos, si todo ha quedado claro, O todo está claro o todo quedó oscuro. Ujú. ajá, entonces no sé si en algún momento ¿Puedo hacer una pueden, pregunta? ajá, adelante, Shelly. Que Jorge mencionó que estaba aconsejando a alguien y le dijo que había pensado en suicidarse. Entonces, ¿cómo usted responde? ¿A quién se puede referir? Si, Sí, eh, cuando uno hace esa pregunta directa, ya uno tiene que tener en mente algunas opciones sí, para ayudar a la persona. Y lógicamente, cuando la persona responde que sí ha pensado suicidarse y luego uno le pregunta, ¿cómo piensas hacerlo? A veces la persona puede decirte, no, no lo he pensado, no tengo idea qué voy a hacer. Bueno, ahí la cosa se suaviza. Pero cuando la persona te dice, sí, estoy pensando en hacerlo de esta manera, tú inmediatamente tienes que pensar en un acompañamiento y tienes que decirle a la persona, ¿tú no crees que deberíamos hablar de alguien de confianza, con un familiar, un amigo, un compañero? Y es allí donde uno tiene que jugar en términos de convencer a la persona que necesita un acompañamiento. Porque si la persona tiene ideación suicida y ya tiene un plan establecido, significa que en cualquier momento, cualquier situación estresante puede conducirle a cometer el acto suicida. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es buscar la manera de, si, por ejemplo, en el caso que usted me está planteando y que ciertamente lo viví, yo estaba atendiendo a la persona por este medio, a través de una videoconferencia. Y Y entonces le pregunté si ella quería que contactáramos a alguien y ella me dijo que sí. Y me dio el número de teléfono de la persona y yo le llamé, le planteé todo. La persona que me escuchó se alarmó, se asustó de tal manera que me dijo, ¿y qué debo hacer? Entonces yo le comencé a dar las pautas de las cosas que debía hacer y que he compartido con ustedes en esta noche. El otro proceso es, por supuesto, buscar la ayuda de un psiquiatra. Y lo mejor es que uno tenga ya un psiquiatra amigo, cristiano, que pueda hacer el trabajo psiquiátrico porque evidentemente va a necesitar antidepresivos. Aquí hay otra pregunta. Dice, muchas veces el liderazgo no acepta su condición de vulnerabilidad. Normalmente no aceptan que necesitan descanso y buscar ayuda. ¿Cómo convencerles que necesitan de ayuda? Sí, esa es una lucha que se ve con mucha frecuencia. Los pastores muchas veces se mantienen en la necesidad de querer mantenerse activos porque tienen a veces un concepto de la espiritualidad basado en activismo. Otras veces quieren mantener su presencia en la iglesia por razones de desconfianza. Aquí lo que yo aconsejo siempre cuando me encuentro en este caso es, debes mantenerte primero orando y segundo vigilante. Vigilante y buscar un acercamiento con la familia pastoral de tal manera que puedan estar pendientes, porque esa condición tarde o temprano va a terminar en agotamiento y poder hablar con la familia si ven algunas señales de la antes descrito. La persona duerme demasiado o la persona se mantiene muy despierta y casi no duerme, casi no come. Si la persona presenta algún tipo de problemas de salud, es necesario abrir esa puerta con la familia, en este caso del pastor. O en todo caso, hablar con otro pastor, amigo de ese pastor, para que busque un acercamiento
con el pastor y de manera que pueda encaminarle hacia una orientación sabia. Esa es otra de las cosas que también yo he hecho en mi práctica pastoral, cuando no hay ese nivel de confianza. Por aquí tenemos otra pregunta. ¿Por qué suele ser tan difícil para los pastores hablar abiertamente sobre sus sufrimientos emocionales y pensamientos suicidas? Bueno, primero porque hay una cantidad de mitos. Segundo, porque muchas veces el pastor no encuentra un ámbito de confianza para poder expresar abiertamente, bien sea porque en el tiempo la imagen que él ha venido desarrollando de superpastor contrasta con su sufrimiento. Otras veces puede verse o interpretarse como un problema de fe o de conflicto espiritual o de pecado. Es decir, muchas veces tenemos miedo a ser juzgados y preferimos llevar la procesión por dentro hasta donde podamos, pero ese hasta donde podamos puede ser muy desastroso. Aquí tenemos un comentario. En caso de una persona de la iglesia que en la iglesia muestre síntomas de suicidio, ¿podemos usar las herramientas bíblicas? ¿Una iglesia puede dar contención o debemos referirlo en condiciones de riesgo? Sí, al identificar a una persona que está en esa condición, la iglesia jugará un papel de contención, de protección muy importante, de acompañamiento, pero necesitamos obligatoriamente referir a la persona, bien sea al área de psiquiatría de un centro clínico o a una consulta privada con un psiquiatra, porque la persona está muy vulnerable y eso significa que cualquier situación puede conducirle a un acto suicida. Y ciertamente es necesario ese acompañamiento y sugerencia, es decir, ayudar a la persona, incluso acompañarla hasta el psiquiatra. El medicamento Sí, antidepresivo ayuda mucho. por aquí nos comenta la hermana Gloria, que es psiquiatra, y dice, he escuchado de predicadores decir a la congregación, no debe ir a un psiquiatra, psicólogo, que solo necesitamos a Dios. Eh, yo también lo he escuchado y lamentablemente para mí primero refleja ignorancia, otras veces es la expresión de alguien que solamente está viendo al ser humano en su aspecto espiritual, pero no es capaz de discernir que el ser humano también tiene un aspecto físico, psicológico, que necesita ser atendido, así como el odontólogo atiende las necesidades en la boca o cualquier otra especialidad podamos acudir. Bueno, los psicólogos y los psiquiatras también son personas que Dios le ha dado sabiduría, capacidad para poder atender adecuadamente problemas de salud mental. Gracias, gracias a todos los comentarios. El tiempo también se nos acorta y sabemos que es un tema de mucha importancia. Tal vez podamos preparar otro en los próximos meses para seguir ahondando en esta materia. Le voy a solicitar al doctor Javier Sepúlveda, rector de Prometa, si está por aquí en la conexión, para que nos dé unas Buenas, palabras buenas finales. noches. Sí, gracias. Gracias. Gracias Juan Carlos y gracias Pastor Jorge por plantear esta temática. Eh, Usted lo dijo claramente y yo reconozco esos mitos que se han plantado, ¿no?, dentro de lo que es la estructura eclesiástica. Agradecer a todos los asistentes que están aquí interesados en en este tema. En Prometa justamente intentamos plantear temas como estos, que son actuales, que tienen que ver con los tiempos que estamos viviendo en esta época. Y tenemos profesionales
en el ministerio, profesionales también en su vida particular, que pueden cubrir estos temas, tal como lo ha hecho el pastor Jorge en esta Correcto. noche. Muchas gracias por su asistencia. Recuerden que pueden ir a la página web pro-meta.org y también enterarse de la oferta académica que tenemos en varios niveles, en certificado, maestría y doctorado en ministerio. De hecho, nuestro pastor Jorge Freites es estudiante de el doctorado en ministerio nuestro. Eh, Agradecer nuevamente y paso la palabra a Juan Carlos para ya ir terminando el evento. Bueno, de nuestra parte, gracias por la asistencia. Fue un placer haber compartido esta hora con ustedes y estén pendientes a través de las redes de todos estos eventos que se está dando a través de Prometa para la reflexión, para la formación y las estructuras de ayuda que podamos darle a nuestros hermanos y hermanas y amigos en las iglesias locales y en la sociedad en general. De nuestra parte, un placer haber estado con ustedes. Dios les guarde y nos volvemos a encontrar en otro evento de webinar de Prometa. Hasta luego.